Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unas fuentes que dibujan a Jesús. Bueno, de una manera particular. No solo la figura espiritual que conocemos, sino como un maestro, un rabino, muy conectado al judaísmo de su tiempo. Eso es. Las fuentes que manejamos sugieren una figura muy instruida. Se le reconoce como rabino, sí. Y además, un sistema de discipulado muy intenso, que tiene ecos, paralelismos interesantes con grupos como los esenios. Vamos a darle una vuelta a estas ideas. Pues empecemos por ahí, por su papel como maestro, como rabí. ¿Era algo aceptado, generalizado, según los textos? Sí, bastante. A ver, tenemos fuentes como el historiador Flavio Josefo. Ajá, fundamental para la época. Exacto. Y los propios evangelios, claro. Lo llaman rabí o maestro, muchísimas veces. Y ojo, no era un título así informal. Implicaba un conocimiento reconocido de la ley, la halajá. Las normas prácticas, digamos. Eso es. Y de la interpretación de la Torá, el Midrash. Un experto, vamos. Pero, a ver, incluso sus oponentes. Pienso en los escribas, los fariseos, ¿también lo reconocían así? ¿O era más bien una forma de dirigirse a él antes de, bueno, de intentar pillarle? Es una buena pregunta. Pues fíjate, incluso cuando intentan tenderle trampas, el caso famoso de la mujer adúltera, por ejemplo, Sí. se dirigen a él como maestro. Aunque la intención fuera acusarle, usar ese título ya reconoce, implícitamente al menos, su autoridad para interpretar la ley, o como mínimo, su reputación como tal. Y bueno, Jesús mismo aceptaba que sus discípulos le llamaran así. Las fuentes hablan también de casas, sitios donde enseñaba como más en privado. ¿Eran casas normales o algo más? ¿Centros de estudio? Pues todo apunta más a lo segundo. Centros para un estudio profundo. Quizás pequeñas comunidades, ¿sabes? Como, bueno, conventículos dedicados a eso. Entiendo. Ahí los discípulos, que según los textos lo dejaban todo, se metían de lleno en las escrituras. Y piensa lo que era eso entonces. Uf. Memorizar textos en hebreo, sin vocales escritas. Una tarea ingente. Y claro, ahí es donde conectamos con lo que mencionabas antes, los esenios, ¿no? Esa idea de comunidades dedicadas al estudio, a la vida en común. Exacto. La conexión es llamativa. Los esenios, que conocemos bien por Flavio Josefo y otros textos, eran un grupo judío conocido justo por eso. Devoción, estudio riguroso, vida comunitaria. ¿Y qué prácticas tenían que se parecieran? Pues mira, renuncia a las posesiones. Poner los bienes en común. Tenían incluso una figura, un procurador, un administrador, en cada casa comunal. Muy organizado. Mm. Y un detalle fascinante que algunas fuentes señalan es que al parecer se llamaban a sí mismos los pobres. Ah, eso es muy interesante porque, claro, las fuentes que estamos viendo proponen una interpretación ahí. Podría ser que cuando Jesús habla de dar a los pobres o dice bienaventurados los pobres, Ujú. no se refiriera solo a la pobreza material, sino quizá también, o principalmente, a estas comunidades de estudio, Mm. gente que elegía esa pobreza voluntaria para dedicarse a Dios y al estudio. Es una lectura que estas fuentes desde luego invitan a considerar. Y cambia bastante la perspectiva del discipulado, ¿eh? Claro, No era solo creer, era un compromiso de vida total, muy parecido a entrar en una de estas comunidades de estudio intensivo, renunciar a todo lo anterior. y ese nivel de compromiso tan radical se refleja simbólicamente en otros relatos. Pienso en la alimentación de las multitudes, por ejemplo. Sí, sí, justo. La interpretación que se propone es que las sobras que se recogen en las cestas, 12 cestas una vez, 7 otra. exacto, esas cestas llenas no serían simples restos, tendrían un simbolismo muy fuerte. Representarían la porción sagrada, algo parecido a la jalá, ¿sabes? Esa parte de la masa del pan que en la tradición judía se aparta como ofrenda antes de hornear. Vaya. Pues esas cestas llenas serían los discípulos más entregados, consagrados a Dios, como una ofrenda viva, después de recibir el pan, la enseñanza. O sea que la imagen que nos devuelven estas fuentes es la de un seguimiento que implicaba una transformación absoluta, casi como dejar tu familia y unirte a una nueva. Exactamente. De hecho, las fuentes lo comparan con las costumbres matrimoniales judías de la época. La novia dejaba su casa, su familia, todo, para unirse a la familia del esposo. ¡Qué fuerte! Pues ser discípulo, visto así, era unirse a la familia de Cristo. Y eso significaba años de estudio, de vida en común,
Una dedicación completa. Bueno, pues si intentamos resumir un poco lo que nos han mostrado estas fuentes hoy, vemos a un Jesús no solo predicador, sino rabino, un erudito metido de lleno en las tradiciones de estudio judías, Ujú, un maestro con prácticas comunitarias y unas exigencias de discipulado, bueno, radicales, que recuerdan mucho a las de grupos como los esenios. precisamente. Entender todo ese contexto, el rigor del estudio bíblico de la época, la vida comunal como posible soporte para ese estudio, las expectativas culturales tan fuertes creo que enriquece mucho la lectura de los evangelios. Le da otra profundidad a esa llamada original a seguirle. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Si tomamos en serio estas raíces, esta exigencia de compromiso total, comunitario, tan anclado en prácticas judías concretas, ¿cómo puede eso cambiar nuestra forma de entender la fe o el camino espiritual hoy? Ahí queda eso. Algo interesante para darle vueltas desde